estamos superando las 1200 reproducciones. Desde un rincón del alma, Esteban Ferrari. Desde un rincón del alma, allí donde habitan los silencios que hablan y las palabras que acarician, nace el micro del escritor Esteban Ferrari. Cada viernes a las 22 horas, en el programa La Vida es Bella, en Radio Norma Nadalín, Río Tercero, Córdoba, Argentina, su voz nos conduce por caminos de sentimientos, recuerdos y sueños que respiran entre las letras. Esteban escribe con el corazón abierto, dejando que la tinta se mezcle con la emoción, con esa ternura que transforma lo cotidiano en poesía. En cada relato, en cada pensamiento, nos invita a mirar la vida con otros ojos, los del alma. Porque cuando él escribe, el tiempo se detiene, la palabra florece y el alma, esa viajera incansable, encuentra refugio en su propia verdad. Así, en este espacio mágico de Radio Norma Nadalín, donde la sensibilidad tiene nombre y la emoción tiene voz, le damos la bienvenida a un encuentro profundo, humano y sincero con Esteban Ferrari, desde un rincón del alma, los viernes a las 22 horas. Listo, ahí terminé tu presentación. Buenas noches, Esteban Ferrari, bienvenido a La Vida es Bella, Radio Norma Nadalín. Es un gusto. Gracias por abrirme la puerta de tu casa una vez más. Es un gusto para mí de nuevo estar entre ustedes. Un gran saludo a la audiencia que lo está viendo. Así que estoy muy contento, como siempre. Mira, no es por nada, no te quiero presionar, pero mira, tenemos gente de México, tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Italia, tenemos gente de España, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Colombia, de Chile, Perú, Japón. Estamos en este momento superando las 1200 reproducciones. Y hoy la página Radio Norma Nadalín tiene más de 7500 seguidores. ¿Qué te parece, Esteban? Muy bien, estamos creciendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad, un placer, los saludo a toda la audiencia, una gran responsabilidad para mí, tratar de darles un pequeño producto, pero hecho con mucho amor, mucho cariño, y traerles cosas que me parecen que pueden resultar interesantes, ¿no? Antes de empezar, porque sé que hoy tenemos poquito tiempo, les voy a hacer un compacto. No, les quiero decir a la audiencia que todos estos micros están grabados en mi canal de YouTube, ¿no? @Esteban Literario, lo pueden ver cuando quieran. Y se pueden suscribir al canal, que es absolutamente gratis, y el canal te va a avisar cuando subimos algo. Así que, bueno, contento de estar acá. Vamos a empezar con el micro, propiamente dicho. Bueno, hoy les traje un tema que a mí personalmente siempre me llenó de preguntas y de misterios. Es una época muy especial de la historia de la humanidad, ¿no? Que es el Renacimiento. Por ahí lo recuerdan algunos de haberlo visto en la secundaria, haberlo visto en el colegio, pero yo hoy quería a mí me apasiona siempre relacionarlo con lo que es lo humano, ¿no? La evolución del ser humano realmente, ¿no? ¿Cuándo ocurrió el Renacimiento? Un periodo que abarca aproximadamente 3 siglos, desde mediados del siglo XIII, XIV, todo el siglo XV, llega hasta el fines del siglo XVI, con tres momentos históricos, ¿no? Que se llama el Renacimiento temprano, alrededor del año 1300, 1400, el Renacimiento pleno o alto Renacimiento entre el año 1400 y 1520, y el Renacimiento tardío, que abarca del año 1520 al año 1600. Recuerden que la imprenta y este dato no es menor,
la imprenta recién se inventó en el año 1440, ¿no? Por Johannes Gutenberg. Qué bien que me salió el alemán, ¿viste? En, en Alemania. Pero más allá de la fecha, lo importante es entender cómo se llegó a este renacer que no solo fue cultural. Europa venía de siglos turbulentos, guerras, epidemias como la peste negra. Me voy a detener un momento acá en la peste negra porque realmente fue un momento bisagra en la historia de la humanidad. Casi nos extinguimos como especie. No sé si estaban enterados todos los que nos escuchan, que fue muy complicado, muy complicado. ¿Qué pasó? La estética y la higiene y la filosofía greco-romana en este periodo se dejó de lado. Y ustedes saben que la iglesia dominaba todo, ¿no? Entonces, una de las frases que se solía decir era: el único baño que no es pecaminoso es el del bautismo. Entonces la gente no se bañaba, ¿no? Eso trajo mucha suciedad, se empezaron a acumular suciedades por todos lados y vinieron estos bichitos que se llaman ratas, ¿no? Las ratas, contrariamente a lo que mucha gente cree, no fueron las que trajeron la peste bubónica o peste negra, sino una pulguita que está en la rata que picaba a los humanos y produjo la peste negra, que se llamó así porque la gente se le formaban pústulas negras como ampollas de color negro y bueno, se morían y se morían y se moría la gente, no había más lugar en los cementerios. Recuerdo cuando fue la pandemia acá, que mostraban imágenes aéreas de San Pablo, las tumbas una al lado de la otra, me vino a la mente lo que debe haber sido en ese momento el Renacimiento con toda la gente muriéndose y no teniendo lugar donde poner los cadáveres, ¿no? Los envolvían y los terminaban tirando al río, ¿no? O sea, vos estabas tomando mate con tu novia en una heladera y veías pasar un cadáver, ¿no? O sea, fue terrible, pero bueno, yo creo que el ser humano es resiliente por casualidad y acá lo maravilloso, ¿no? Es por antonomasia creo que el ser humano es resiliente. Y ahí como que dio un salto, ¿no? Se avanzó mucho en la medicina, se avanzaron mucho en las medidas de protección, se sentaron las bases de lo que es varias ciencias que se relacionan con la salud, ¿no? Eh, Se empezó a tomar registro de la morbi-mortalidad, se establecieron los cordones sanitarios, la famosa cuarentena nació ahí, ¿no? Porque por 40 días se aislaban los enfermos. Eh, o sea, realmente tocamos fondo y se empezaron a dar cuenta que así no iban, o sea, tenían que cambiar, dar un giro. Bueno, parece que este giro también fue a todos los niveles, ¿no? A nivel cultural, a nivel artístico, de las ciencias y de la filosofía. Por eso es mucho más que un movimiento, cuando se habla del Renacimiento, es mucho más que un movimiento artístico, ¿no? Y es lo que a mí me apasiona de este periodo, ¿no? Realmente algo comenzó a moverse, las ciudades empezaron a crecer, surgió una burguesía comercial poderosa, las universidades recuperaron textos griegos y romanos que habían dormido durante siglos, ¿no? Se empezó a volver a la cuna de nuestra civilización, que es la civilización greco-romana, ¿no? La mentalidad europea comenzó a cambiar, se volvió más curiosa, más racional, más abierta al mundo. Fue entonces cuando la humanidad miró hacia atrás, al esplendor de Grecia y Roma, y decidió recrear ese espíritu. Por eso se llama a esta etapa Renacimiento, porque fue un verdadero renacer. Y esto también trajo aparejado un nuevo lenguaje de la belleza. Ustedes piensen que todavía no se había inventado la imprenta, o sea, no, obviamente que no había ni radio, ni televisión, ni celulares. La única manera de expresarse que tenían los artistas era a través de la pintura y de la escultura. Así que comenzó un nuevo lenguaje de la belleza. Yo, como siempre, le voy a pedir a la gente que sabe de pintura que yo sé algo, pero no tanto como me gustaría. Pero bueno, estuve estudiando y preparando esto como para, como siempre, darles un producto con mucho respeto y mucho cariño.
Me voy a olvidar de algunos pintores, no los voy a mencionar porque por un tema de espacios y de tiempo no puedo mencionar a todos. Sí voy a mencionar 4 o 5 pintores de esta época emblemáticos, ¿no? Que no hacían más que retratar lo que pasaba en la sociedad, ¿no? Repito, no había otra manera de expresión, más que no sea a través del arte, ¿no? Por eso los grandes pintores, los grandes escultores, los grandes arquitectos. Terminé un libro que se llama Arquitectos de otros mundos, que si Dios quiere lo vamos a publicar el año que viene, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con esta etapa que a mí me fascina, que es la del Renacimiento. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Los artistas se transformaron en investigadores, estudiaron anatomía, y ustedes van a ver, a mí que me gusta también mucho la anatomía porque vengo del campo de la ciencia, estudiaron la anatomía y se ve reflejado en los cuadros cómo cambiaron las figuras humanas, ¿no? Cómo se empezaron a fijar en los detalles de las partes del cuerpo, ¿no? Exploraron la perspectiva, analizaron la luz, midieron proporciones humanas, observaron la naturaleza con ojos casi científicos. Por esta misma razón, como decía anteriormente, la pintura se convirtió en una ventana abierta al mundo real, pero también al alma. Y se considera Italia como cuna del Renacimiento, ¿no? Aunque el Renacimiento terminó expandiéndose por toda Europa, nosotros casi todos venimos de españoles o de italianos, así que fueron nuestros antecesores, nos guste o no nos guste. Así que después voy a hablar otra vez de los pueblos originarios también, que es un tema que a mí me apasiona mucho y lo quiero traer también a algún micro. Aunque el Renacimiento después terminó extendiéndose por toda Europa, el nacimiento fue profundamente italiano. Y 3 ciudades se transformaron en capitales del nuevo arte. Una fue Florencia, que fue motor intelectual y artístico gracias a la casta dominante que eran los Medici, ¿no? Roma, que fue un centro religioso, político y estético donde los papas impulsaron obras monumentales. Creo que también en esta época hubo una apertura de parte de la Iglesia, ¿no? Pues sí, ellos siguieron detentando el poder, porque el Renacimiento no fue que un día se levantaron y dijeron vamos a renacer. Esto fue un proceso que duró casi 3 siglos, ¿no? Pero que cambió la filosofía de ver el arte, ¿no? Y el otro centro fue Venecia, ciudad del color y la luz, lugar del encuentro entre Oriente y Occidente, y ahí surgieron los gigantes que definieron para siempre la historia del arte. Si me quieren interrumpir, por favor, háganlo. Yo abierto a escuchar todo, ¿no? Siempre digo que no me molesta, lo repito como siempre, que no me molesta que me interrumpan porque significa que están atentos y están interesados. Así que ustedes pregúntenme lo que quieran. Bueno, voy a empezar a nombrar algunos maestros del Renacimiento. Y primero voy a nombrar a Giotto di Bondone, o más conocido como Giotto. Este maestro fue un adelantado a su tiempo, abrió las puertas antes que el movimiento existiera, fue el influencer realmente, el influencer del Renacimiento, para decirlo en palabras que todos podamos entender, ¿no? Llamado también el primer conceptual. Rompió el molde de sus maestros de estilo bizantino, idealizando duro, sin neutralidad. Entendía el arte de otra manera y utilizaba modelos reales, humanos, para sus obras. La leyenda cuenta que Giotto, cuando viene un emisario del Papa a pedirle un ejemplo, una muestra de su obra, lo único que hace es un círculo perfecto, ¿no? Y se lo da al Papa. Dice, si el Papa sabe de arte, lo va a entender. No es fácil, si ustedes se ponen a dibujar, no es fácil hacer un círculo perfecto sobre el papel. Bueno, yo les traje un cuadro emblemático, ¿no? A ver si con la ayuda de la tecnología lo podemos ver. Vamos a dar vuelta. No sé si lo pueden ver ahí. Sí, sí se ve, se ve. ¿Se ve bien? Bueno, muy bien. Este cuadro se llama La huida a Egipto, ¿no? Es una pintura al fresco con una conservación regular del cielo azul. Lo voy marcando con el mouse, ¿no? Las aureolas de las figuras, acá, las aureolas de las figuras están hechas en relieve.
Nos cuentan una historia sagrada con figuras muy humanizadas. Las figuras están colocadas sobre un paisaje, rompiendo con la tradición bizantina de un fondo dorado. Antes todas las pinturas del periodo bizantino estaban hechas sobre un fondo dorado. Las figuras, si ustedes observan, tienen volumen y dimensiones, rompiendo también con la bidimensionalidad de la pintura románica o gótica. La obra tiene movimiento de izquierda a derecha, si ustedes se fijan, ¿no? Y de abajo hacia arriba. Las figuras están como yendo y este movimiento está reforzado por la mirada del ángel y San José, a ver si los están siguiendo. Fíjense que acá San José está mirando y el ángel está mirando al grupo de personas a ver si los están siguiendo, ¿no? O sea, ya le dan como un aspecto de teatralización, ¿no? Está plasmando emociones, por ejemplo, en la cara y en la mirada de San José y en las figuras que están hablando. Hay también un componente geométrico en el paisaje y en la figura de la Virgen, dentro de una mirada medieval que está mostrando emociones que luego se verá reflejada en la pintura del Renacimiento. Fíjense que si nosotros hacemos acá, se lo voy a hacer, podemos ver dos triángulos, ¿no? Uno que está envolviendo acá a la imagen de la Virgen y otro más grande que envuelve a la imagen de la montaña, ¿no? Muy bien. Otro de los maestros que también a mí me gusta mucho, no sé si lo pueden ver ahí, ¿lo pueden ver? Sí, sí, se ve. Muy bien, es Sandro Botticelli, que nació en Florencia, Italia, y tiene una elegancia idealizada, poesía visual, belleza neoplatónica. Esta es una obra que se llama El nacimiento de Venus, que es una de sus obras cumbre, muy conocida. Estoy seguro que alguna vez alguno vio esto en algún... Este cuadro fue en su tiempo una obra revolucionaria, ¿no? Por cuanto presentaba sin tapujos un desnudo no justificado, así como un tema procedente de la mitología clásica greco-romana anterior al cristianismo, lo que suponía la plena aceptación, al menos por parte de las élites culturales, del nuevo humanismo renacentista. Pero no olviden que todos tuvieron su origen en el pintor que le dije antes, que fue el verdadero influencer, que fue Giotto. Bueno, y tal vez ahora vamos a... ¿Se la ve ahí a la señora? Un poquito más a tu izquierda. A ver, No, para el otro lado. para... ahí está. Ahora sí. Ahora, si todos la conocen, ¿no? Bueno, encontré algunas cosas interesantes de esto, ¿no? ¿Y quién es? No es nada menos ni nada más que Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue mucho más que un pintor. Hablar de Leonardo da Vinci nos llevaría a todos 3 programas más o menos, porque fue realmente un genio, un revolucionario, fue inventor, fue bioquímico, fue un montón de cosas, ¿no? Diseñaba armas, bueno, diseñó el primer helicóptero, o sea, creo que después hay que tocarlo en un tema aparte a Leonardo da Vinci, ¿no? Pintó como quien disecciona el misterio del mundo. La famosa Mona Lisa, o Gioconda, como se la conoce, es el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, más conocido como la Gioconda. La Gioconda en francés, o Mona Lisa. Es una obra pictórica de Leonardo da Vinci, que fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a principios del siglo XVI y desde entonces propiedad del Estado francés. Hoy en día está expuesta en el Museo del Louvre de París, siendo sin duda la joya de sus colecciones. Y acá algo que no sé si todos sabían, qué significa la palabra Gioconda, significa esposa alegre o jovial en italiano. Y Mona Lisa significa señora Lisa en italiano, un título que se le da al famoso cuadro de Leonardo da Vinci. El nombre proviene del italiano Mona Lisa, donde Mona es una forma abreviada de Madonna, y Lisa es el nombre de la mujer retratada, probablemente Lisa Gherardini. La fama de esta pintura no se basa únicamente en la técnica empleada o en su belleza, sino también en los misterios que la rodean.
Además del robo que sufrió en 1911, las reproducciones realizadas, las múltiples obras de arte que se han inspirado en el cuadro y las parodias existentes contribuyen a convertir a la Gioconda en el cuadro más famoso del mundo, visitado por millones de personas. Bueno, repito, hablar de la Gioconda solamente sería hablar muchísimo tiempo. Y después tenemos a otro maestro. ¿Quién no ha visto esta obra, no? Miguel Ángel Buonarroti, que nació en Caprese, Italia. ¿Se ve ahí? Sí, sí. ¿Se ve bien? Bueno. ¿Quién no ha visto esta obra, no? La creación de Adán. Fue un arquitecto también, Michelangelo, o Miguel Ángel Buonarroti, no solo fue pintor, sino como fue arquitecto, escultor, pintor y poeta italiano renacentista, considerado como uno de los grandes artistas de la historia tanto por sus esculturas como sus pinturas y obras arquitectónicas. Algún otro día le vamos a dedicar a la escultura un pequeño espacio. Pero quería detenerme acá para que ustedes fíjense los detalles anatómicos que caracterizan a la pintura renacentista, ¿no? Cómo se empezó a reflejar al ser humano como tal, ¿no? Los detalles, a mí me pueden los detalles, ¿no? De las articulaciones de los dedos, ¿no? Los músculos, cómo están marcados, ¿no? Cómo está marcada la definición muscular del cuerpo de Adán. Para mí fue como cuando vi esto fue como fue un antes y un después, ¿no? Realmente me conmovió mucho. Bueno, y vamos a pasar a otro, voy un poquito rápido, perdónenme, pero el tiempo es oro. Rafael Sanzio, que nació en Urbino, Italia, no sé si lo llega, ¿se puede ver la imagen? Se ve perfecta. Muy bien, muy bien. ¿Quién no vio esta imagen de los angelitos, no? Bueno, es de Rafael Sanzio, que vivió desde el año 1483 a 1520. Los dos querubines, una pequeña parte de una pintura mayor de Rafael, titulada Madonna Sistina, del año 1513. Estos dos pequeños se han convertido en un ícono por sí mismos, y su mirada hacia arriba representa la necesidad humana de escapar de la superficie terrestre. Durante casi toda la historia de la humanidad, el espacio sobre nuestras cabezas representó lo desconocido. A mí esta imagen se ha visto en publicidades, en spots, la han tomado prácticamente en muchos lados, siempre ejemplifica algo, ¿no? Eso habla del genio del creador, que trasciende por mucho su propia vida, ¿no? Otro pintor que a mí me parece que es emblemático, no sé si se puede ver ahí. Movelo un poquito más, movelo para el otro lado, para el otro, Esteban, dale, ahí va, un poquito más, dale más. Se ve un pedazo, se ve un pedazo. Ahí se ve, ahí está, ahí está. Esta imagen de Tiziano Vecellio es el nombre completo, más conocido como Tiziano, ¿no? Esta obra también emblemática se llama La Venus de Urbino, ¿no? Su pincel cambió la historia del retrato europeo, ¿no? Esta señora, la Venus de Urbino, entonces fue encargada por Giobaldo II de la Rovere, entonces hijo del duque de Urbino. Representa a una joven desnuda, semitendida, sobre un lujoso lecho en el interior de un palacete veneciano. En el fondo se observa una gran ventana por donde entran leves reflejos de la laguna. Fíjense los detalles. Y se observa el cielo tras un árbol, ¿no? Fíjense lo que representaba en esa época dibujar o pintar a una mujer desnuda, ¿no? Y los detalles, ¿no? De acá hay una chiquita rezando o en posición de rezar, puede ser un ama de llaves que está cuidándola, bueno, todos los detalles, ¿no? Humanizando
para quien tenga el ojo entrenado, humanizando y muchos dicen que el perrito durmiendo a sus pies significa la fidelidad. Muy bien. Y ahora pasamos en nuestro gran recorrido rápido al Greco. A ver si se puede ver ahí. Seguí un poquito más. En esa dirección, como venías moviéndote. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bueno, el Greco tiene un estilo, como ustedes podrán ver, diferente, de figuras alargadas, pero de una espiritualidad intensa, ¿no? Muestra la escena bíblica donde Juan el Bautista está en el Jordán bautizando a Jesús, quien aparece pintado con los rasgos característicos que el Greco imprimía a sus personajes, ¿no? Cuerpos alargados y cabezas algo pequeñas, y en la parte superior aparece el cielo abierto y la panoa blanca que baja sobre el Mesías. Volvimos siempre lo que dije anteriormente cuando empecé a charlar de esto, ¿no? Humanizando los personajes, si bien es un tema religioso, y deteniéndose en los detalles. Y también acá está, pueden ver como los detalles anatómicos, ¿no? Fíjense como a San Juan el Bautista se le nota la clavícula perfectamente, los bíceps. Jesús también tiene todo su cuerpo marcado. O sea, había mucho interés por lo humano, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a dar vuelta, vamos a pedirle a la tecnología que nos ayude. Acá estamos. Bueno, estos han sido un pequeño resumen de los grandes pintores del Renacimiento. Repito, me pueden escribir, yo sé que hay muchos más, pero creo que estos han sido los más famosos. Y para terminar, podemos decir que el Renacimiento es un legado, que es un espejo donde aún nos miramos. Si hay alguien que pinta por ahí o que está dedicado a este arte tan particular, debe saber que el arte de la pintura viene de ahí, ¿no? Realmente todavía nos miramos en ese espejo. ¿Por qué? Porque inauguró una forma, aún los pintores con otros estilos, ¿no? O estilos más modernos, o estilos existencialistas, o como existen muchos, de la misma manera que cuando hablamos de literatura había muchos estilos, acá también hay muchos estilos de pintura, pero todo viene de ahí, ¿no? Después cada artista le dio su propia impronta y su propia interpretación al mundo y al arte, ¿no? El Renacimiento inauguró una nueva forma de ver el mundo, nos enseñó a confiar en la razón, en la observación y en la capacidad humana de crear y comprender. A mí me encanta esto y es lo que resalto de este periodo, ¿no? La capacidad humana de crear y comprender, sin ataduras y en total libertad. En cada obra renacentista vive la misma inquietud que sentimos hoy, la búsqueda del equilibrio entre lo divino y lo humano, entre la naturaleza y el espíritu, entre lo que vemos y lo que imaginamos. Yo, como escribo, me sentí muy identificado con esto, ¿no? Porque es la búsqueda del equilibrio entre lo divino y lo humano, ¿no? Yo que escribo realismo fantástico, ¿dónde está la fantasía y dónde está la realidad, ¿no? ¿En qué momento se cruzan? Entonces, digamos que entre la naturaleza y el espíritu, entre lo que vemos y lo que imaginamos, ¿no? Si bien mi primer libro las historias son reales, hay una parte que la tengo que sí o sí imaginar, porque no estuve ahí, me lo contaron en algunos casos. Entonces, bueno, yo cuando leí esto, cuando preparaba esto, sentí mucha empatía con respecto a lo que me pasa a mí como escritor, ¿no? Y por último, quizá el Renacimiento siga hablándonos porque también nosotros, de tanto en tanto, necesitamos renacer. Qué frase, ¿no? Volver a mirar la belleza, la historia y nuestra propia humanidad con ojos nuevos. Así que bueno, ahí terminamos, espero les haya gustado. Fue un recorte, ¿no? Repito, hay muchos pintores muy buenos, pero creo que traje los más emblemáticos, como para
también profundizar en la obra de cada uno nos llevaría mucho tiempo, y no creo que sea el espíritu, ¿no? El espíritu es dar, el espíritu por lo menos que yo le intento dar, es dar un pantallazo como para despertar intereses y curiosidades. Después pueden ir a Google y googlear sobre cada uno de estos pintores y van a ser muy puntuales con cada uno de ellos. Es una maravilla lo que han hecho, ¿no? Así que bueno, a mí me impacta la belleza con que estos hombres pudieron reflejar el mundo. Así que bueno, por ahora terminamos. Les agradezco mucho a todos la atención, les agradezco mucho que estén ahí y seguimos para adelante, seguimos construyendo. Bueno, gracias Esteban, hasta el próximo viernes, que me pone muy contenta que disfrutes este espacio. Gracias.